Hola, aquí estamos de nuevo para seguir con nuestra práctica, nuestro estudio del Lojong. Y para empezar vamos a hacer unas plegarias para generar una mente con buena motivación y bien positiva. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha Suprema hasta que alcance la iluminación. Por el mérito de practicar la generosidad y las demás virtudes, pueda realizar la budeidad para el bien de los seres. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha Suprema hasta que alcance la iluminación. Por el mérito de practicar la generosidad y las demás virtudes, pueda realizar la budeidad para el bien de los seres. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha Suprema hasta que alcance la iluminación. Por el mérito de practicar la generosidad y las demás virtudes, pueda realizar la budeidad para el bien de los seres. Hasta que alcance la esencia del despertar, me refugio en los Budas y también me refugio en el Dharma y en la Sangha de Bodhisattvas. Así como los Sugatas del pasado generaron la mente del despertar y siguieron gradualmente el adiestramiento de los Bodhisattvas, por el bien de los seres, también yo generaré la mente del despertar y practicaré gradualmente este mismo adiestramiento. Que todos los seres sean felices y creen las causas de la felicidad, que se liberen del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que nunca se aparten de la auténtica felicidad en la que no hay sufrimiento, que vivan con una gran ecuanimidad, sin apego a los allegados ni aversión hacia los extraños. Bien, pues aquí estamos tratando estos 7 puntos del Lojong. Estamos dentro del primer punto, que son los preliminares. Y los preliminares, para algo, siempre son lo más importante, porque lo que hagamos a continuación dependerá de cómo lo hayamos preparado. Dentro de los preliminares estábamos reflexionando acerca de nuestra vida, de si nuestra vida es preciosa o es vulgar o es dañina o cómo es nuestra vida. Veíamos que nuestra vida tiene el potencial para ser preciosa. Preciosa quiere decir lo máximo que se puede tener. Pero para tener una vida preciosa había que estar libre de 8 estados que no eran favorables y tener 8 adquisiciones para hacer que la vida nuestra tenga toda la capacidad para tener lo máximo que se pueda tener. Esto lo vimos el día pasado. Entonces hoy lo que vamos a ver dentro de este mismo tema, vamos a ver cómo vamos a reconocer el valor de nuestra vida para ver si es una vida significativa o no. Vamos a verlo a nivel temporal y vamos a verlo en sentido último. A nivel temporal, temporal quiere decir la felicidad o el sufrimiento que nos puede dar temporalmente en nuestras vidas. Temporalmente, si queremos que nuestra vida sea buena, tenemos que darle un uso apropiado. Un uso apropiado porque tanto en esta vida como en las próximas tengamos otra vez una buena vida humana y para que tengamos felicidad, tengamos abundancia, tengamos bienestar, tengamos buenos amigos, todas esas cosas que valoramos todos mucho para estar bien. Se dice que dentro del mérito que se puede, del buen karma que se puede crear, el máximo a nivel temporal, estamos hablando, a nivel temporal, el máximo de buen karma que se puede crear, el resultado es renacer como un monarca universal. Se supone, yo no sé mucho de eso, pero se supone que un monarca universal es un ser que ha sido muy, muy bueno y sigue siendo muy bueno, y es un ser que rige sistemas planetarios o galaxias o universos
y entonces se dice que el que goza mayor abundancia en la existencia es el monarca universal. Los que gozan de mayor belleza, posesiones, cuerpo hermoso y séquito son los dioses del reino del deseo. Y tanto para renacer como monarca universal como para renacer como un dios, pues para ello es necesario que en este soporte físico que tenemos ahora como seres humanos lo utilicemos al máximo y hagamos que sea realmente bueno, precioso. Y una de las más importantes cuestiones para tener un buen karma, para tener un buen renacimiento, una de ellas, la más importante, es la conducta ética. Si nosotros en nuestra vida somos buenas personas, ayudamos a los demás, tenemos cualidades, utilizamos nuestras cualidades humanas de una manera buena, pues seguro que estamos plantando semillas para tener una buena cosecha más tarde, o en esta vida o en otras vidas, pero las semillas que se siembran, kármicas, siempre acaban dando un resultado. Por ejemplo, para tener abundancia en nuestra vida, para tener riqueza, posesiones, la abundancia se obtiene a través de la generosidad. Es cuestión de entender cómo funciona el karma. Si tú eres generoso, si tú das, la vida te da. Entonces tienes abundancia. Y por otra parte, si tenemos paciencia, si somos personas pacientes, pues esto kármicamente nos dará el resultado de tener buenos amigos, una buena situación en nuestra vida, pocos problemas. Y si, por ejemplo, somos personas que somos diligentes, la diligencia nos capacita para tener una capacidad de acción buena, para ser capaces de hacer muchas cosas de una manera efectiva. Y esto, pues, es la diligencia la que nos da esto. O sea que el karma, nuestra vida humana o nuestra vida del tipo que sea, viene a la luz, viene a existir dependiendo del impacto kármico que haya detrás. O sea que el karma moldea nuestro futuro, pero el que moldea nuestro karma somos nosotros. Así que entender esto es muy importante. Si queremos tener renacimientos favorables en las próximas vidas, tenemos que vivir nuestra vida de una manera muy pura, muy buena, muy virtuosa. Entonces, si esto lo podemos entender, podemos reflexionar sobre esto y darnos cuenta de la importancia de la conducta ética y de utilizar las cualidades humanas y el potencial humano que tenemos, comportarnos como humanos buenos, y entonces entender esto y entender que en el futuro tendremos una situación, volveremos a tener una situación favorable o incluso mucho más favorable de la que tenemos ahora. Por ejemplo, una situación extremadamente favorable es renacer en el Dehuachén, en Sukhavati. Es una tierra pura en la que las personas que han hecho unas ciertas prácticas y han tenido una vida muy pura, sin llegar a la iluminación, pueden renacer en la dimensión de Sukhavati y allí pueden recibir enseñanzas directamente de Budas y Bodhisattvas. Y de allí ir avanzando hasta el nivel de la iluminación. Todo esto que acabo de decir es reconocer el valor de la existencia humana, porque de esta manera vamos a tener unos beneficios muy grandes a nivel temporal, a nivel circunstancial. Pero en sentido último, a lo máximo que podemos llegar con nuestra vida humana es llegar a lo que llamamos la liberación.
la liberación total y absoluta del samsara, del karma, del egocentrismo, del sufrimiento, de todo. Y llegar a lo máximo que es la iluminación de Buda, la iluminación última, total, perfecta de un Buda, para lo cual estamos capacitados, tenemos el potencial de Buda y entonces si nos dedicamos a la práctica del Dharma en lo que se llama los 3 adiestramientos, el adiestramiento en la conducta, que es lo que hablábamos ahora, la conducta ética, el adiestramiento en la meditación, llegar a unos grados elevados de meditación, y el adiestramiento en la sabiduría, que llega a comprender experimentalmente la realidad de las cosas. Por medio de la bodhicitta relativa y de la bodhicitta absoluta, podemos llegar al estado de Buda. Y de esto trata el Lojong, de ir preparando la mente para la bodhicitta relativa y la absoluta para poder llegar al estado de Buda. La bodhicitta relativa trata del método, la bodhicitta absoluta trata de la sabiduría. Método y sabiduría juntos son como un tren que nos lleva directos a la iluminación. Además, no solamente esto, sino que el cuerpo humano precioso nos capacita, si vamos a practicar el Vajrayana, el Tantrayana, con mucha diligencia, nos capacita para poder llegar a la iluminación en esta vida, en una sola vida. Si leéis la vida de algunos Mahasiddhas o de algunos grandes maestros, especialmente la vida de Milarepa, en la vida de Milarepa se ve muy claro que una persona, aunque sus comienzos no sean muy buenos, si se aplica con diligencia y sigue las instrucciones de su maestro durante toda su vida, pues en esta misma vida se puede llegar a la iluminación. Hay otras personas que no llegan dentro de la vida, pero llegan en el momento de la muerte. El momento de la muerte, si uno está bien preparado, es el momento en que se experimenta la verdadera naturaleza del ser. Y entonces ahí, en el momento después de morir, es ahí donde muchas personas se pueden iluminar y llegar al estado de Buda o acceder a niveles muy avanzados dentro de la práctica. Y todo ello con este soporte precioso que es nuestro cuerpo humano cuando lo utilizamos y le sacamos todo, le extraemos todo el valor que puede llegar a tener. Nuestra vida sucede instante a instante y cada instante puede ser un desperdicio o cada instante puede tener mucho valor, ser muy significativo. Podemos hacer que cada instante de nuestra vida sea virtuoso y esta virtud de instantes será algo incalculable. Por ejemplo, una cosa que es muy virtuosa es hacer postraciones, pero se dice que una sola postración, que dura, no sé, 30 segundos, un minuto, una sola postración bien hecha, con todo el cuerpo, la palabra y la mente, tiene tanto mérito como partículas quedan debajo de nuestro cuerpo. Desde donde estamos hasta el centro de la Tierra, ¿cuántas partículas pueden haber? Muchas. Pues el valor del mérito de una sola postración vale tanto como el número de partículas con las que cubrimos la Tierra con nuestro cuerpo. En algún sitio dice las manos, las partículas con las que con las manos tocamos el suelo. Ya sea con las manos o con el cuerpo entero, lo que quiere decir es que un solo acto bien hecho tiene una gran virtud. Si hiciéramos muchos de estos actos, generaríamos una virtud inmensa que daría lugar a un renacimiento súper bueno o incluso en esta vida poder llegar a un alto nivel de realización. Por tanto, ahora estamos reflexionando y aquí viene un punto importante para nosotros, la reflexión de que
¿Hemos dado un buen uso a nuestra vida humana? ¿Le hemos sacado, le hemos extraído todo el potencial que tiene? ¿Hemos practicado la paciencia, la conducta ética, la compasión, el amor hacia muchos seres, la generosidad? ¿O hemos malgastado nuestra vida con actos neutros? Por cierto, hay una pregunta acerca de los actos neutros que responderé al final de la sesión, o en actos negativos. Los actos neutros y los actos negativos no crean nada de virtud. Incluso de los neutros, lo más fácil es que los neutros se conviertan en negativos. Por lo tanto, aquí en este punto se trata de reflexionar acerca de nuestra vida, desde pequeños hasta ahora. ¿En qué hemos hecho? Seguro que hemos hecho cosas buenas y nos tenemos que alegrar de ellas porque también es virtuoso alegrarse de las cosas buenas. Pero, ¿cuántas cosas neutras, cuántos minutos neutros, cuántas horas, días, años de neutralidad y de negatividad ha habido en nuestra vida? También es muy importante verlo. Nos hemos enfadado muchas veces, hemos odiado a personas, hemos tenido emociones muy negativas. ¿Cuántas veces hemos tenido la mente en un estado muy positivo? Todo esto vale la pena de pararse un poco a pensarlo, a reflexionarlo, porque Nagarjuna, el gran maestro Nagarjuna, dijo que mucha gente, tenemos una vida humana preciosa, pero la utilizamos para cultivar la no virtud y para realizar actos neutros. Y Nagarjuna ponía un ejemplo. Decía, imaginaos un pobre mendigo, que es un ser desgraciado, pobre, que tiene que ir mendigando para poder comer un poco. Resulta que este señor heredó un recipiente precioso hecho de oro macizo, incrustado con diamantes enormes. Si este mendigo vendiera este contenedor, sería riquísimo. Pero ¿sabéis para qué lo usa? Para tirar su basura. Tira su basura en el recipiente precioso. El recipiente precioso es nuestra vida y si lo utilizamos como basurero es lo que solemos hacer desgraciadamente. Y entonces seguimos mendigando, seguimos intentando sobrevivir como podemos en el samsara. Y así este mendigo sigue toda su vida mendigando. Imaginaros que viene una persona y le dice, ¿pero qué haces? ¿No ves que esto tiene un valor incalculable? Serías una de las personas más ricas del mundo si lo vendieras. Y a pesar de que se le haya dicho esto, esta persona sigue mendigando y sigue echando la basura en su contenedor. ¿Qué pensaríais de esta persona? Esto es lo que nos dice Nagarjuna, nos propone esta reflexión. Y es una reflexión fuerte que hay que ponerse a ello, a pensarlo. No desperdiciemos nuestra vida, esta es la enseñanza. No la desperdiciemos porque no sabemos si vamos a volver a tenerla. Lo más probable es que no. Hay que ser diligentes en el Dharma, en todo lo que es virtuoso, en todo lo que es el Dharma y plantar las semillas para en el futuro volver a tener las mismas o muchas mejores y más posibilidades. O sea que en primer lugar tenemos que darnos cuenta del valor que tiene. En primero ver qué características tiene la preciosa existencia humana, que son las 8 libertades y las 10 capacidades. Luego darnos cuenta del valor que tiene el poder tenerla y luego ver si le hemos dado un buen uso o no se lo hemos dado. Aquí sucede algo interesante. Puede ser que uno entienda todo esto, puede ser que uno comprenda lo de
los renacimientos infinitos por los que podemos ir. Puede ser que uno comprenda que después de esta vida hay otra, puede ser que uno comprenda la ley del karma, pero puede ser que uno piense, fácilmente uno piensa, oh, bueno, no te preocupes. Sí que es importante hacer que esta vida sea significativa, pero no te preocupes porque si no, lo que no hayas podido hacer en esta vida, ya lo harás en la siguiente. Hay que ir poco a poco, no hay que, esto lo he oído mucho, no hay que esforzarse tanto, se puede ir poco a poco, poco a poco. Puedo meditar cuando me apetece, pues mira, luego pues claro, tengo que dedicarme a pasarlo bien en mi vida, pero en la vida próxima yo ya me dedicaré más y poco a poco llegaré a la iluminación. Esta voz interior que nos dice esto se llama pereza. Es la voz de la pereza y es lo que nos tiene amarrados en el samsara, a pesar de que nos hayamos dado cuenta de que tenemos un contenedor precioso, pero a pesar de ello, esta pereza, esta vocecita interna que nos dice poco a poco, no hay que ser exagerado, pues nos mantiene aquí y no sabemos qué va a pasar después de la muerte, no lo sabemos. Si entiendes lo difícil que es tener una vida humana y una vida humana buena, si lo entiendes, esto contrarresta la pereza, esto da diligencia, porque te dice, ¿y cómo voy a esperar a pensar, a ver si en las vidas próximas yo voy a poder hacer más de lo que he hecho en esta vida? ¿Quién dice que podré hacer más? Tengo que espabilar, ahora es el momento, ahora. El momento presente, ahora, es el tiempo precioso para utilizar la preciosa vida. Cuando decimos esto, estamos transformando la pereza en diligencia, porque la pereza es algo que sucede, pero cuando la cambiamos hacia otro sitio, se convierte en diligencia. O sea que hay que entablar una conversación con esta vocecita interna que nos dice, bueno, ya lo haremos, en la próxima vida tendremos más tiempo. Hay que entablar una conversación con la pereza y decirle que no queremos desperdiciar esta posibilidad. Porque, ¿por qué tenemos ahora una vida humana bastante preciosa? ¿Es que alguien nos la ha regalado? ¿Es que ha caído del cielo? No. Si ahora tenemos una vida humana buena, nos la hemos ganado en el pasado. Pero cuando se acabe este buen karma que ha generado esta existencia buena, se habrá acabado. Y nadie puede asegurarnos que sigamos teniendo otro buen karma para poder seguir así. Así que hay que transformar la pereza en diligencia. Así que reflexionamos en la dificultad de obtener un cuerpo humano bueno y tenemos que pensar en las causas que lo crean y ver si estamos nosotros creando estas causas o no. Esta es la meditación, la segunda meditación, el segundo dentro de la preciosa existencia humana, es la segunda parte, que es la que nos dice que hemos de reconocer el valor de la existencia para que sea significativa. Luego tenemos la tercera parte, que es la reflexión sobre la dificultad de obtener esta preciosa existencia humana. Dificultad quiere decir que no es fácil, no es tan fácil. Si tenemos esta vida ahora, con una moderada felicidad y unas condiciones moderadamente buenas, es que hemos ido juntando causas y condiciones que se han juntado para darnos esta vida. Kármicamente nos ha dado este resultado. Este resultado viene principalmente de una conducta ética buena, pura. Y además viene también, además de la conducta ética, viene de plegarias, de aspiración. Cuando uno aspira a ser un bodhisattva, a trabajar para el bien de los demás, esto genera un karma
excelente. Cuando uno lee todas estas increíbles plegarias que hay en el Mont Lamcayu, del cual les dejé un PDF para que ustedes lo utilizaran, estas plegarias generan una aspiración y la aspiración abre un camino para ir allí, a lo que aspiramos. Si aspiramos a ser una persona muy rica y ponemos mucha diligencia y tenemos un poco de buen karma, seguramente acabaremos siendo una persona rica durante un tiempo. Pero aquí la aspiración sublime del Bodhisattva nos lleva directamente por el camino hacia la iluminación, el camino del Bodhisattva. Por tanto, una conducta ética, plegarias de aspiración puras, las paramitas, ¿se acuerdan de las paramitas? La generosidad, la paciencia, la diligencia, la meditación, la sabiduría y la conducta ética. Todo esto es lo que nos va a asegurar que estamos plantando las semillas adecuadas para renacer con una existencia humana perfecta, preciosa. Aquí tenemos un problema y es que practicar la virtud nos cuesta un esfuerzo. Hay que ponerse a ello. No nos sale de manera tan espontánea. A veces sí, pero no todo el tiempo. En cambio, practicar la negatividad es muy fácil. Con que te dejes llevar un poco, es muy fácil practicar la negatividad. Y es por eso que es difícil volver a tener un buen cuerpo humano. Subir una piedra por una cuesta, una piedra pesada por una cuesta, cargándola, cuesta. Es difícil. Y una vez que has llegado, te sientes muy contento porque has llegado, has conseguido hacer este trabajo de llevar esta piedra a lo alto. Pero una vez que la piedra está en lo alto, qué fácil es que vuelva a descender. Un ligero movimiento y pum, 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 otra vez abajo. Así funcionamos nosotros, subiendo piedras y luego dejándolas caer. Esto quiere decir que una vez que has subido la piedra arriba, tienes que mantenerla ahí, no dejar que caiga. Esto es lo que sucede con nuestra práctica del Lojong, del Dharma, de la conducta ética. Nos esforzamos un tiempo en ella, pero luego pues se nos olvida un poco y la piedra cae un poco. Y luego se nos olvida un poco más y la piedra cae un poco más. Y luego nos encontramos con amigos, con situaciones y nos vamos dejando caer y al final la piedra llega al punto donde empezamos o más abajo y así hemos desperdiciado, no hemos mantenido lo que habíamos generado. No solamente hay que crear buen karma, hay que mantenerlo, no dejar que se deteriore. Por eso la dedicación de mérito es tan importante al final de las cosas buenas que uno hace. Porque uno dedica, antes de que se caiga la piedra, uno dedica el mérito para la iluminación. Entonces uno se está encarrilando hacia la iluminación, hacia subir la piedra todavía más arriba en la cuesta. Es curioso, porque esto sucede a mucha gente, que dedicamos tiempo de nuestra vida a practicar. Encontramos el Dharma, decimos, qué maravilla, y nos ponemos a practicar con una diligencia y con una inspiración muy grande, y luego empezamos a encontrar fácilmente excusas para ir cuesta abajo después de un largo tiempo de práctica. O sea que todo el esfuerzo que hemos hecho en un principio, luego vamos encontrando excusas para ir perdiendo de vista todo aquello a lo que habíamos conseguido llegar. Conservar el mérito, conservar la virtud, conservar el buen karma y primero generarlo, luego conservarlo para que llegue a la maduración de un buen karma, esto cuesta. Hay un ejemplo. El ejemplo, imagínense que ustedes tienen un DVD
en el que están grabadas muchas películas. Y ustedes ahora están viendo una película. ¿Qué película estamos viendo ahora? La película de que somos humanos. Esta película estamos viviéndola ahora. Bueno, si ustedes tienen un DVD con películas, cuando se acaba una película, ¿qué pasa? Pues que la siguiente se pone en marcha. Y entonces la siguiente puede ser muy diferente de la anterior. Puede ser una película de miedo. Pero puede ser que ustedes vayan pasando película tras película, una tras otra, o puede ser que ustedes cojan el mando y escojan otra película. Digan, no, una película de miedo, no, quiero una película, una comedia para reír. Pero comparándolo esto con nuestra mente, nuestras películas kármicas, las posibilidades de películas que podemos ir viviendo en el futuro, las tenemos grabadas en nuestro DVD, que es nuestra conciencia alaya, nuestra conciencia básica. Es lo que sigue de vida en vida, es lo que mantiene el karma, los recuerdos, las tendencias. Todo esto está grabado en la conciencia alaya. Pero la mente no es tan sencilla como un DVD, es mucho más complicada, porque tenemos mucha cantidad de karma acumulado y tenemos muchas causas, muchas semillas acumuladas y no podemos escoger la siguiente película. Este es el problema. Y además no sabemos cuál va a ser. Así que tenemos que hacer algo. Normalmente, de todos los karmas que tenemos ahí acumulados en nuestra conciencia básica, que hemos ido acumulando a lo largo de muchas, muchas vidas, todo tipo de karmas, súper buenos, súper malos, súper mediocres, de todo tipo. Todo esto es muy complicado de saber qué fruto va a ser el primero que va a salir. ¿Qué es lo que vamos a morir? A morir no. ¿Qué es lo que vamos a vivir cuando hayamos muerto? ¿Qué es lo que vamos a vivir cuando dejemos este cuerpo? Pues se dice que el karma más fuerte es el que empujará, será la película que empujará y saldrá. O sea que nuestra próxima vida después de esta vida, nuestra próxima vida después de nuestra muerte, será la vida generada por el karma que sea más potente, que está ahí esperando en nuestra conciencia básica, alaya. También hay un karma que tiene mucho peso para decidir cómo vamos a renacer. Y es el último karma que hemos creado en esta vida. Muchas personas mueren de una manera más bien neutra y tranquila. Y entonces lo que hace, la fuerza que les hace renacer de una manera o de otra, será el karma que tengan más poderoso o más acumulado en cantidad en su conciencia básica. Pero si en los últimos momentos de nuestra vida hemos tenido una mente muy negativa o una mente muy positiva, al salir del cuerpo, lo que queda más por encima, por decirlo de alguna manera, en la conciencia alaya será estos últimos pensamientos que hemos tenido. Por eso es tan importante cómo morimos. Porque una persona puede haber generado muy buen karma, puede haber tenido una vida humana, bondadosa, correcta, inteligente. Pero puede ser que en los últimos días de su vida o en los últimos momentos se haya enfadado mucho y que haya muerto con ira. Entonces, esta ira va a hacer que cuando salga del cuerpo va a estar experimentando eso, la ira. Y experimentar la ira cuando no tienes cuerpo es horrible, porque entonces parece que te estén atacando, que estés en los infiernos. En cambio, y bueno, esto puede durar un minuto, unos días, unos años, depende de la fuerza de este karma. Luego,
como el buen karma que teníamos de toda la vida está ahí, pues este buen karma ya vendrá y nos ayudará. Pero si en los últimos momentos de nuestra vida somos practicantes del Dharma y conseguimos que nos acompañen compañeros del Dharma o que un lama esté con nosotros, aunque sea por teléfono, y nos vaya conduciendo con plegarias, con buenas palabras, buenos pensamientos, haciendo una práctica con uno mismo mientras uno va decayendo y va muriendo, entonces uno sale del cuerpo con una mente tan positiva que este karma último de esta vida hará que renazca en una vida muy preciosa. Pero luego, dentro de esta vida muy preciosa en la que uno habrá nacido debido a este karma último, luego vendrá el karma de todas las tendencias, de todo el montón kármico de tendencias que había ahí almacenado. Y a lo mejor hemos renacido en una vida muy buena, pero teníamos muchos malos karmas por allí, y entonces, a pesar de tener una vida buena, vamos a tener mala suerte, como dice la gente, que no existe la suerte. Vamos a tener mala vida, a pesar de haber tenido un buen nacimiento. Y esto lo pueden ver personas que nacen en una familia estupenda y luego tienen tendencias negativas, siguen malas compañías y acaban muy mal. En cambio, su vida empezó muy bien. Y hay otras que al revés, que su vida empieza muy mal, porque quizá en los últimos momentos de la antigua vida esos momentos no fueron buenos, nacieron con una vida mala, pero luego todo el karma bueno que había antes hacen que nazcan en una vida difícil, sin padres, en un mal país, pasando hambre, pero luego el buen karma que estaba acumulado allí haga que tengan una buena vida. O sea que es complicado todo esto del karma, no es tan sencillo, hay que pensarlo bien. Y como es un poco difícil de entender, lo que sí entendemos es que si creamos buen karma todo va a ir bien. Y lo otro que también entendemos es que en el momento de la muerte tenemos que estar bien. En el Lojong se explica muy bien cómo hay que morir. Parece que es en el 4º capítulo, lo explicaremos. Las tendencias crean un karma muy potente. Si tenemos unas tendencias fuertes, esto va a ser un impulso muy fuerte para determinar qué tipo de vida vamos a tener. Si hemos estado toda la vida robando de muchas maneras, pues claro, esta tendencia de robar hará que desde pequeños empecemos a coger cosas de aquí, coger cosas de allá, a engañar, a defraudar, a hacer fraudes. En cambio, pues no sé, he estado viendo un vídeo de un gato en un templo que parece que está rezando todo el tiempo. Da la impresión de que es un gato que había sido un monje en su vida anterior y se pasa la vida en el templo, ya lo pone encima de un cojín y está allí como rezando y mirando a Buda, y cuando se acaba la práctica le dicen, ya se ha acabado, entonces él se va y le dan de comer pescado, carne, y se niega rotundamente. Le dan cosas buenísimas, paté, muslos de pollo, sardinas, y come vegetariano. Un gato. Esto es muy raro, ¿eh? Por tanto, es bastante evidente, para mí es bastante evidente, que la encarnación anterior de este pobre gato era un monje vegetariano, un monje que hacía plegarias, un buen monje, que tuvo a lo mejor es que en los últimos momentos de su vida tuvo unos cuantos malos pensamientos, no sé, muy difícil determinar esto, pero algo pasó. Y bueno, cuando este gato, que se está portando tan bien, ni siquiera mata a ningún pájaro ni come carne, es evidente que cuando muera va a volver a nacer como una buena persona, seguramente. Reflexionando, es difícil obtener una preciosa existencia humana. No lo entendemos porque parece que en nuestro mundo hay muchos millones de personas. Y decimos, bueno, aquí hay muchos millones de personas y todos son humanos. No debe ser tan difícil renacer como humano.
Sin embargo, todos estos millones que podemos contarlos, pero podemos contar los insectos, podemos contar los animales. Si pudiéramos ver espíritus, ¿podríamos contarlos? Si podemos contar los humanos es porque hay muy pocos. Hay muchísimos más animales, muchísimos más espíritus, muchísimos más seres en el infierno que no seres humanos. La realidad es esta. Y la realidad es que obtener un precioso cuerpo humano en la próxima vida es difícil, luego mantenerlo es difícil y todo, en este sentido, todo es difícil. Tanto es así que se dan unos ejemplos de lo difícil que es después de la muerte volver a obtener una preciosa existencia humana. Un ejemplo es que tenemos un palo muy afilado como una aguja muy afilada, y empezamos a tirar granos de sésamo. Para que un grano de sésamo quede clavado en la punta de la aguja, esto es muy difícil. Pues así de difícil es renacer como un ser humano bueno. Y luego hay otro ejemplo que es muy famoso, es el de la tortuga. Tortugas somos nosotros. Es una tortuga que vive en el mar y que es ciega. ¿Qué es la ceguera? La ceguera es la ignorancia. Y el mar, ¿qué es el mar? Es la inmensidad del samsara. Nosotros somos una tortuga ciega, ignorante, que vivimos en nuestro inmenso samsara. La posibilidad para esta tortuga de que vive 100 años dentro del agua y cada 100 años saca la cabeza fuera del mar, y cada 100 años cuando saca la cabeza fuera del mar hay un círculo, un yugo o una cosa así redonda, ¿qué posibilidad tiene esta tortuga ciega que saca la cabeza cada 100 años fuera del mar de pasar la cabeza por este aro? Pues muy pocas, ¿eh? Muy pocas. Pues dicen, esto es deprimente, dicen que así de difícil es renacer con una existencia humana preciosa. Luego también se dice que la vida humana preciosa es como las estrellas que se pueden ver durante el día. Pocas estrellas se ven durante el día. Por tanto, si entendemos reflexionar sobre esto, nos tiene que ayudar a darnos cuenta de que tenemos que hacer que nuestra vida valga la pena, que nuestra vida sea significativa, que tenga una finalidad, que sirva para algo. Que si no llegamos a la iluminación, como mínimo que pongamos unas bases buenísimas para poder llegar a ella. Hay personas que dicen que si consiguen hacer los 4 preliminares ordinarios y los 4 extraordinarios en toda su vida, que ya están contentos con esto porque esto les va a dar una base buenísima para el futuro. Hay otros que hacen los preliminares para que les sirva de base en esta misma vida para llegar a un estado muy superior. En fin, sea como sea, tenemos que reflexionar bien sobre nuestra vida porque después de nuestra vida viene la muerte. Aquí tenemos la vida y tenemos la muerte. Las enseñanzas dicen, aunque tengas la preciosa existencia humana, cuidado, no la desperdicies porque es sumamente frágil. La vida es muy frágil, es tan frágil como una burbuja que se crea en un río. Se crea una burbuja y al mínimo que hay de viento, la burbuja explota y ya no hay más burbuja. La preciosa existencia humana es difícil de obtener y fácilmente destruible. Por lo tanto, dale todo su significado plenamente. Y esto nos lleva al tema de la muerte. La muerte es un tema muy interesante, a mí siempre me ha interesado mucho. Y bueno, no me da muchísimo miedo, la verdad, un poco.
pero mucho no, porque no creo en la muerte. La muerte no existe. Yo sé que mi mente es una continuidad y que pasa por diferentes estados, y de la misma manera que pasa del estado despierto al estado onírico de la noche, pues pasará del estado de esta vida al estado de otra vida. Y sé que de la misma manera que los sueños que yo tengo dependen mucho de lo que pienso y siento durante el día, pues mi próxima vida dependerá de lo que yo estoy haciendo y sintiendo ahora aquí. Entonces, aquí el tema de la muerte, que es la segunda. La primera reflexión es la reflexión sobre la preciosa existencia humana, y la segunda es la muerte, la impermanencia y la muerte. Y lo primero que dice es: ciertamente vamos a morir. Bien, aquí el tema muerte es un tema tabú. A mucha gente no le gusta nada, les da miedo. Y como les da miedo, prefieren no pensar en ella. No hacen testamentos, no piensan para nada en ello. Y luego, cuando llega, la muerte les coge de sorpresa y lo pasan mal. Y digo yo, si el tener miedo a la muerte hiciera que no muriéramos, pues venga, vamos a tener miedo, venga, mucho miedo, y así no nos moriremos. Pero teniendo miedo a la muerte, ¿esto nos priva de morir? ¿Qué va? Vamos a morir igual, pero peor, porque no estaremos preparados. Por tanto, entender realmente que vamos a morir y no sabemos cuándo es una reflexión muy importante que hacen las personas sabias. Las personas que no quieren pensar en la muerte, esto no es sabiduría, es estupidez, porque es algo muy importante que va a suceder en nuestra vida. En nuestra vida los dos momentos más importantes son el nacimiento y la muerte. El nacimiento porque llegamos aquí impulsados por un karma. Vamos viviendo nuestra vida y vamos creando karmas, y al llegar a la muerte, aquí empezamos otra vida que viene de los karmas anteriores. No existe la muerte. Morimos, bueno, muere el cuerpo. ¿Por qué muere el cuerpo? Pues porque el cuerpo es un fenómeno compuesto. Un día se fue creando una célula, dos células, se juntaron más células, ¿no? Se fue haciendo un cuerpecito, ¿no? Es una cosa compuesta. Y lo que hemos ido comiendo durante nuestra vida, nos hemos ido desarrollando, y un cuerpo que está ahí debido a muchas causas y condiciones. Cuando las causas y condiciones que han producido esta vida y la han mantenido con vida se han acabado, ya podemos rezar a todos los Budas o a la Virgen o a Tara. Ya podemos hacer lo que queramos, podemos hacer cosas muy buenas, pero si cuando se ha acabado el tiempo, porque el karma tiene un límite, la vida tiene un límite, cuando el karma que ha producido esta vida se ha agotado, salimos del cuerpo, se acabó. Y el cuerpo muere porque es un fenómeno compuesto y se descompone precisamente por eso. Si el cuerpo fuera real, nunca se descompondría, siempre seguiría existiendo. Nuestro cuerpo no nos lo ha dado Dios, no nos lo ha dado nadie, ni siquiera nuestros padres. En realidad ellos nos han ayudado, ¿no? Pero en realidad es nuestro karma, es el que nos ha dado nuestro cuerpo. Somos un producto de nuestro karma del pasado. Y nuestras vidas futuras serán el producto de esta vida nuestra. El karma y las vidas es difícil de entender porque no lo podemos ver, no tenemos la capacidad de verlo, pero es una red intrincada de tendencias, de buenos karmas, de virtud, de malos karmas, de circunstancias, de situaciones que van creando toda una intrincada red, y esto cuando llega el momento de la maduración, madura y da una vida, o dentro de esta vida da disgustos, o da felicidad, o da otras cosas. O sea que el karma es un conglomerado de causas, resultados, de causas, efectos, resultados. Y una característica de nuestra vida
es que se extingue instante a instante. Desde el momento en que nacemos, empezamos ya nuestro camino hacia la muerte. Esto es muy importante darse cuenta de esto. No se puede añadir vida, no se puede comprar vida, no se puede evitar que pase el tiempo. Alguien podría decir, bueno, como la vida se extingue instante a instante, voy a pasar todo el tiempo durmiendo y así viviré más, guardaré vida. Pero no funciona. El tiempo que dormimos también sigue instante a instante gastándose, malgastándose. O sea que ni durmiendo podemos ahorrar el tiempo. Es como un reloj de arena que una vez que se pone, la gota arena, arena, grano a grano, va pasando hasta que se acaba y no hay manera de rellenarlo. Pero, por una parte, la vida no permanece porque va pasando instante a instante, pero, por otra parte, tiene el impulso hacia la vida siguiente. La muerte no existe. Instante a instante se va acabando esta vida, pero instante a instante vamos creando la siguiente y la siguiente va a crear la siguiente. Es muy importante comprender lo que es la muerte, porque hay muchas personas que tienen una mala interpretación de lo que es la muerte y no les ayuda nada. Algunos piensan que la muerte es el final, la extinción de todo, como cuando soplas una vela y ahí se ha acabado la luz. Y si comprendemos la muerte como la extinción de nuestra vida, es muy natural que tengamos miedo, porque dejar de ser, ¿no? Es el miedo de la extinción, el miedo de dejar de ser. Es el miedo más grande que tenemos, dejar de ser. Luego hay otro miedo, que no solamente es el dejar de ser, sino el miedo de ¿y qué podrá pasar después de la muerte? Pero las personas si reflexionamos sobre la muerte no es para generar miedo, sino para generar diligencia, para estar presentes, practicando, generando diligencia, no para tener miedo. Porque como en el budismo se habla mucho de la muerte, hay personas que dicen, uy, qué pesimistas son los budistas. Es al contrario, somos muy realistas y somos muy optimistas. Y lo que queremos es aprovechar nuestra vida bien, sabiendo que vamos a morir, vamos a aprovecharlo bien. En cambio, la otra gente dice, yo no quiero pensar en la muerte, no quiero ser pesimista, y van a desperdiciar totalmente su vida. Las personas que tienen mucho apego a esta vida, tienen mucho miedo a la muerte porque piensan que ahí van a perder todas las cosas que les hacen felices. Van a perder sus cosas, sus casas, sus jardines, sus seres amados, sus parejas, sus hijos, el cielo azul, todo lo que les gusta. Entonces, por apego, se agarran a la vida y no quieren pensar en la muerte, porque piensan que todo va a desaparecer y no quieren pensar en ello. Y estos son las personas que tienen un nivel estable de felicidad en su vida. Pero hay otras personas que no están apegados a la vida porque lo están pasando muy mal, están sufriendo mucho y estas lo que quieren es morirse. Entonces lo que piensan es ojalá me muera pronto y deje de sufrir en esta vida y que se acabe todo. Y la eutanasia es algo muy deseable para algunas personas, incluso el suicidio. Lo que estas personas, tanto las que se apegan a la vida y que tienen miedo de perderla, no quieren dejar de disfrutar lo que tienen, están engañadas porque no saben que después de la vida hay otra vida. Las personas que quieren acabar con su vida porque están sufriendo mucho, quieren la eutanasia o quieren suicidarse, estas personas lo que no saben es que después de la muerte no se acaba su sufrimiento. Y aquí tengo que decir, por si no lo saben, que las personas que se suicidan lo pasan muy mal, porque no era su momento de morir. Ellos lo han escogido, pero no era su momento.
y se dice que van a estar en un estado ni muertos ni vivos, o en un estado de sufrimiento, todos los años que les quedaban de vida y que ellos han cortado. O sea que no se suiciden, anímense porque a veces la vida es muy dura, pero luego siempre cambia y siempre va mejor. La esperanza, siempre la esperanza es muy importante. Así que ya sabemos, el karma es el que manda. Si nuestro karma, nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente son buenas, positivas, vamos a renacer en buenos estados, en buenos reinos, buenas dimensiones, como quieran. Las acciones virtuosas nos llevan a reinos favorables o reinos superiores. Las acciones negativas acumuladas nos llevan a reinos inferiores, desfavorables. Incluso aunque renazcamos en este reino humano, si tenemos acciones negativas acumuladas, vamos a tener una vida humana muy, muy mala. Así que, ¿qué quiere decir todo esto? Que nuestro futuro renacimiento está en nuestra mano. Eso es el karma. El karma es, si tú lo entiendes y lo cuidas, tú puedes elegir lo que quieres. Tener miedo a la muerte no nos sirve de nada porque vamos a morir igualmente. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es aprovechar la vida para practicar el Dharma, para generar diligencia para el Dharma, para que después de la muerte, cuando venga la próxima vida, estar preparados. Preparados para la muerte, preparados para la vida siguiente. ¿Y cómo nos preparamos? Abandonando ya toda negatividad, mirando qué tipo de negatividad hay en nuestra mente. Lo primero que veremos son las emociones negativas. Veremos que nos enfadamos, que tenemos ira a veces. Por cierto, que no lo he dicho antes, pero saben ustedes acumulan mucha virtud. Y luego en un momento de ira que se enfadan bien enfadados, pues cantidad de virtud queda destruida. La ira destruye. Nos destruye la salud, destruye las amistades y destruye la virtud. Así que procuren no enfadarse. Vamos a estar hablando también en el Lojong de cómo trabajar la ira. Por tanto, abandonamos la negatividad. Primero, para abandonarla hay que ver qué tipo de persona, qué negatividad tengo yo a veces, ¿no? Soy una persona que me cuesta dar, soy una persona que soy muy celosa, muy codiciosa, muy arrogante, muy orgullosa, me enfado mucho, tengo un deseo muy fuerte y me agarro con fuerza a todo lo que me gusta y a mis placeres, o tengo unas cualidades muy buenas que tengo que seguir animándolas para que crezcan, ¿o qué? Así aplicamos la reflexión que comprende la ley de causa y efecto, la ley del karma. Y así, si vemos nuestra vida, nuestra muerte, nuestras futuras vidas, lo vamos viendo desde este punto de vista que estoy explicando hoy, ya no tendremos miedo a la muerte, sino que tendremos miedo a no estar preparados, a no haber aprovechado suficientemente el tiempo. A eso tendremos miedo. Pero será un miedo sano. Y en este momento, cuando estemos animados a practicar el Dharma, entonces puede que nos surja la pereza de la postergación, que dice, sí, yo voy a practicar el Dharma, por supuesto, lo tengo clarísimo, pero poco a poco, poco a poco. Este poco a poco, que es la voz de la pereza, es un gran obstáculo para la diligencia. Y como antídoto para esto, viene la siguiente reflexión que dice, no sabemos cuándo ni cómo vamos a morir. Y esta la dejamos para el martes que viene. Por hoy ya es suficiente. Tengo un par de preguntas que voy a responder del día pasado.
no hace falta que lea toda la pregunta, ¿no? Una persona, por ejemplo, que para respirar tiene problemas con la nariz, tiene rinitis o algo así, o la nariz semitapada, ¿y cómo practica la respiración? Pues entonces, si uno no puede inspirar por la nariz, puede probar de inspirar por nariz y boca al mismo tiempo. Se puede hacer. Nariz y boca al mismo tiempo. Y exhalar también, nariz y boca al mismo tiempo. Los mejores horarios para meditar no sabría decirle, porque, bueno, se dice que las mejores horas para meditar son en la madrugada, antes de que salga el sol, y por la noche antes de ir a dormir. Yo creo que el mejor momento para meditar es cuando uno tiene tiempo. Cuando uno consigue hacerse un tiempo en su vida y decide que este tiempo es el mejor momento para meditar. Si pueden escoger, si pueden elegir, un buen momento es por la mañana temprano. Y luego al atardecer, a las 7, las 8, cuando cae el sol. Yo encuentro que es para mí es el mejor momento cuando cae el sol, es cuando caen los pensamientos. Hay un momento mágico en la vida de la naturaleza en que todo para. Es ese momento cuando estamos entre el día y la noche, el atardecer. Incluso los pájaros paran de cantar, el viento para, entonces todo para, todo cesa. Y es un buen momento también para meditar. Si no, cuando tengan tiempo. ¿Puedo considerar que es una meditación con sonido cuando hago el mantra o plegarias? No. La meditación que expliqué yo el otro día del sonido era dejar la mente totalmente abierta escuchando. Esto dejaba la mente en una actitud de meditación, de estar en el momento presente, con la conciencia totalmente en el momento presente, escuchando el silencio y estando atentos a cualquier sonido, a cualquier ruido, y luego soltarlo y seguir. En cambio, cuando estamos haciendo plegarias, pues estamos siendo conscientes de lo que estamos haciendo. Si estamos haciendo el voto de Bodhisattva, no estamos escuchando el sonido, estamos haciendo el voto de Bodhisattva. ¿De acuerdo? Y aquí viene esta pregunta sobre el estado neutro. ¿No sería más sano mantenerse en estado neutro en lugar de buscar estar en un estado positivo? Hay un estado neutro en el budismo es lo que se llama estupidez. Cuando estamos en estado neutro es cuando estamos así. No somos ni buenos ni malos, tenemos incluso un poco de ganas de dormir, estamos un poco aburridos, no hacemos nada. Pero de este no hacer nada, de este aburrimiento, muy fácilmente surge algo negativo. Voy a tomarme una copa, aunque me emborrache, es igual, ¿no? Otras cosas, ¿no? No, de los estados neutros es más fácil pasar de lo neutro a lo negativo, que no a lo positivo. Una vez se está en uno de los dos extremos, o sea, para usted esto es un extremo, lo bueno y lo malo. Una vez se está en uno de esos dos extremos, o bien positivo o negativo, quiere decir que aparece inmediatamente la posibilidad de que lo opuesto aparezca. O sea, usted cree que si estamos en estado positivo es un peligro porque como es un extremo inmediatamente vendrá un estado negativo. No sé, míreselo usted bien. A mí me parece que no. Por supuesto que de lo neutro puede surgir positivo y puede surgir negativo, pero el 90% de lo neutro surge negativo. Y de lo positivo, claro que puede salir algo negativo, pero es más fácil que de lo positivo salga más positivo y más positivo. El camino a la iluminación se basa en esto. Positivo, 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 más positivo, más positivo, más positivo. El estado neutro no es bueno. El estado neutro es el que vivimos normalmente. Todas las buenas personas que hay en el mundo, que son buenas personas y tienen una preciosa vida humana, y la desperdician porque viven en un estado neutro. Comen, duermen, juegan a algo y vuelven a comer, a dormir.
a procrear, y esto es el estado neutro de la vida, que es el estado de estar dormidos, es el estado de dormir en el samsara. No nos interesa el estado neutro, buscamos el positivo, ¿vale? Bueno, hay una persona que su gurú, cuando medita en el gurú yoga, se queda sobre su cabeza y no desciende. ¿Qué habrá pasado? Dice, lo que hace es que sonríe, me sonríe. Bueno, está bien. ¿Cómo hago para que descienda? Bueno, pues usted le puede pedir que descienda, imaginarse que descienda. Y si le cuesta que descienda, piensa que instantáneamente de estar aquí arriba aparece instantáneamente aquí en el corazón. Ya está, fácil. Plum, desaparece, plum, aparece. ¿Dónde y cómo viven los Budas? ¿Cómo me puedo imaginar el sitio, el espacio donde viven millones de Budas? A ver, yo tampoco me lo puedo imaginar, pero yo lo que sé por las enseñanzas es que los Budas son aquellos que han llegado al estado del Dharmakaya y que el Dharmakaya lo impregna todo. Por tanto, siguiendo esta definición, los Budas viven en todo y en todos. Están aquí ahora mismo, en mis células, en el aire, en el universo, en los animales, están en todas partes. Y por eso es que todos tenemos la naturaleza de Buda, porque estamos totalmente impregnados de Buda. Una persona me pregunta, como que yo he dicho que existen diferentes dimensiones, ¿un ser como yo común puede estar viviendo en múltiples dimensiones al mismo tiempo? Bueno, esas son cosas que se están mirando en la física cuántica y parece ser que no la han podido probar. Yo nunca lo he oído, yo creo que no, que somos esta conciencia y esta conciencia da lugar a otra conciencia, pero esta conciencia no está en diferentes mundos al mismo tiempo. Vaya un lío de karmas tendríamos. Se dice que el samsara y el nirvana son mente. La mente debe ser conciencia e inteligencia, porque si no fuéramos inteligentes no seríamos conscientes de nosotros mismos. Tengo el gato que se me sube por ahí. Claro, somos inteligentes y por eso somos conscientes de nosotros mismos. Usted menciona que por un mal karma corremos el riesgo de poder reencarnarnos en un animal. Y aquí viene mi pregunta. Si un hombre que es consciente de sí mismo corre el riesgo de reencarnar en animal, ¿cómo puede un animal que no es consciente de las enseñanzas de Buda ni es inteligente para comprenderlas, cómo puede un animal volver a ser un hombre? Bien, esta es una pregunta importante. ¿Por qué un hombre renace como animal? Renace como animal porque tiene mal karma de tendencias animales, depende de qué animal sea, y este hombre va a renacer como animal no una vez, sino muchas veces, hasta que agote este karma, este mal karma que lo ha hecho pasar de humano a animal. Cuando este karma se agote, este ser, que no es ni hombre ni animal, es un ser, este ser pasará a la dimensión, a la película siguiente cuyo karma sea el más fuerte. Si tiene un karma fuerte porque ha sido muy generoso y muy bueno en una vida y este karma todavía está aquí almacenado, pues igual pasa de ser un animal a ser un dios. Mire qué salto. Un dios de los deseos, feliz, hermoso, o una diosa. Los dioses se lo pasan muy bien. Y cuando el karma que ha hecho que este humano que había renacido en animal, que luego renació en dios, se le acabe el karma de ser un dios, que estos duran mucho, los de los dioses, y entonces se le acaba, pues a lo mejor tenía allí un karma muy malo, de mucho odio, de mucha cólera, lo tenía allí guardadito en el haya y está allí para rebrotar, y entonces de un dios se puede pasar al infierno. El infierno es vivir la propia cólera, maldad, odio, y entonces uno cree que le queman o que le hielan
pero nadie le hace nada. Son las alucinaciones del infierno, porque uno tiene almacenado un buen paquete de maldad, odio y cólera. Pero esta persona, pues el infierno no es eterno. Cuando se acabe el karma que ha producido este infierno, pues a lo mejor vuelve a ser un ser humano, porque en otra vida había sido un buen ser humano y vuelve a ser un ser humano. La cosa es que cuando vuelve a ser un ser humano, ahí tiene las posibilidades para no volver a todos estos estados, sino seguir directito, directito hacia la iluminación. Esta es la cuestión. Si todos nosotros estamos atrapados en un ciclo sin fin de reencarnaciones desde el principio de los tiempos hasta que salgamos del samsara, me gustaría preguntarle, ¿de dónde vienen las almas nuevas que nacen cada día en nuestro planeta? No, son almas viejas, no son almas nuevas. Las almas, los niños que vienen aquí a nacer, tan monos y tan puros, en realidad son almas muy viejas, que hace poco tiempo, hace 9 meses, eran un viejo que se estaba muriendo y ha renacido como un niño. Quizá, ¿no? Quizá. O sea que, ¿por qué cada vez hay más seres humanos en nuestro planeta? Creo que me viene usted a preguntar. Pues mire, imagínese que de repente cantidad de seres que estaban experimentando ser panales de abejas, miles y miles y miles de abejas, se les acaba, esto me lo imagino yo, es un invento. Imagínese que todas estas abejas se les acaba, porque iban juntas, tenían un karma común, se les acaba el karma de abejas y ¡pum!, renacen todos como humanos. Entonces nos ven aquí una oleada de niños que a lo mejor eran abejitas y que han acabado ya con sus karmas y vienen aquí de humanos. Y entonces sí, puede ser que empiece aquí a venir mucha gente que vienen de otras dimensiones, de otros reinos, de otros mundos, de otros planetas. Yo una vez le hice esta pregunta a mi venerado maestro Akon Rinpoche, precioso Akon Rinpoche, y me dijo una cosa, me dijo, mira, cuando en un mundo empieza a proliferar una especie, es que esta especie, la moral de esta especie, si es la humana, está bajando mucho. Cuando la moral baja mucho, muchos seres que no hubieran renacido aquí cuando la moral de este mundo era alta, ahora pueden acceder aquí. Tienen un karma que no era tan bueno, pero como el karma general del planeta parece que va bajando, pues ahora pueden venir aquí. Entonces nacen más y más y más seres, pero el mundo no va mejor a mejor. La codicia y el resto, ¿no?, de lo que está creciendo hoy en día. Hay una persona que me pregunta por un texto donde no sé a qué se refiere, pero me da la impresión de que el texto del camino gradual se refiere al libro de Gampopa, la preciosa joya de la liberación, que está en español, el libro raíz, el texto raíz, que cuesta un poco de entender, porque un texto raíz siempre es muy condensado. Luego nosotros hemos estado, Sultrim y yo y José Manuel, hemos estado 2 años dando toda la explicación, el comentario, muy bueno, por cierto, de todo el texto raíz, y está en vídeos. Y el otro día yo les pedía transcripciones, y por cierto que algunos de ustedes me han mandado algunas, porque una posibilidad es buena sería hacer un libro en castellano, en español, del comentario de este libro. Sería grueso, pero tendría una explicación muy detallada y buena que les daría muy buenas explicaciones de todos estos temas del karma y la muerte y todo eso. Y hasta aquí nos queda un cuarto de hora. Vamos a meditar a marcha rápida, a cámara rápida. A ver. Bien. Postura.
Nos ponemos en la postura mejor que sepamos y exhalamos todo lo negativo que hay en nosotros e inhalamos toda la luz de los Budas para que nos llene. Expulsamos el aire viciado. ¿Se acuerdan que lo sacábamos y apretábamos el estómago para que saliera todo el aire viciado? Y lo hacíamos 3 veces. Sacamos todo lo negativo, inspiramos todo lo positivo y quedamos llenos de luz blanca. Cuando exhalamos pensamos que nuestras enfermedades, nuestro malestar físico y mental, nuestras emociones negativas, nuestro mal karma, que lo sacamos todo. Si no pueden por la nariz, nariz y boca a la vez. Y luego, cuando hayamos terminado de estas 3, nos quedamos contemplando la respiración natural. Vamos a empezar así. Nuestra mente sigue ahora nuestra respiración. Pensamos que vamos a practicar los preliminares del Lojong para el beneficio de todos los seres. Recitamos el refugio 3 veces, lo hemos hecho ya al principio, lo hacemos ahora mentalmente. Nos refugiamos en el Buda, el Dharma y la Sangha, para el bien de todos los seres. Y tomamos el voto de Bodhisattva, al menos el voto de la intención, de la aspiración, que dice, al igual que hicieron todos los bodhisattvas, todos los budas del pasado, que siguieron gradualmente todo el camino hasta llegar al estado de Buda, yo también seguiré este camino para el bien de todos. Las 7 ramas, homenaje a los seres que han realizado su propia naturaleza, los Budas. Con tantos cuerpos como partículas hay en el universo, me postro ante los Budas. Y les hago ofrendas insuperables, las más hermosas, puras y en una cantidad que se multiplica y llena todo el universo. Y ante ellos me confieso y me arrepiento de todas mis negatividades, de ahora y de las que no me acuerdo. Y me alegro mucho de todo lo bueno que hacen los seres humanos, los bodhisattvas, los arhats, los budas, de toda la virtud, sea la que sea, yo me congratulo y me alegro infinitamente y me siento muy feliz.
pido a los budas y a los bodhisattvas y a los maestros que no dejen de enseñar, que sigan enseñando. Y les pido que no nos abandonen, que tengan vida larga y que después de la muerte vuelvan a nosotros de nuevo para guiarnos. Y toda esta virtud que acabo de generar de forma tan rápida, la dedico a la iluminación de todos los seres. Y ahora, Guru Yoga, invoco al maestro Buda en forma del Buda Dharmakaya, Dorje Chang, Vaisradhara, azul, con todas las características de sus cualidades iluminadas, encima de una flor de loto y una luna plana, encima de mi cabeza, lleno de luz, de amor, de compasión, de sabiduría, sonriente. Lo podemos pedir con palabras o lo podemos pedir con la mente. Precioso Maestro, amigo espiritual, bendíceme para que pueda desarrollar un amor infinito, una gran compasión y una bodhicitta y para que pueda ayudar a todos los seres a que lleguen a la iluminación, que pueda transformar mi vida, que pueda ser útil a todos los seres, que en mi ser no surjan pensamientos contrarios al Dharma. Bendíceme para que disfruten la virtud solamente. Y así, con el Gurú precioso sobre nuestra cabeza, reflexionamos acerca de nuestra vida. Es preciosa, le damos el valor que tiene, la hemos aprovechado, nos damos cuenta de que instante a instante se va, nos damos cuenta de que desde que nacemos este cuerpo kármico se dirige hacia la muerte. Nos damos cuenta de que tenemos que aprovechar todo el tiempo porque el futuro está en nuestras manos. Toda nuestra vida en realidad es una preparación para el futuro. Y generamos la aspiración de que esta vida que tenemos ahora la podamos convertir en algo realmente precioso y útil, lo más útil, que sea
la escalera que nos va a llevar a la iluminación. Reflexionemos esta semana sobre la vida y la muerte. Son dos temas muy importantes. Todo lo que hemos dicho hoy es muy importante. Da una perspectiva mucho más amplia a la que normalmente tenemos. Y para terminar bien, vamos a leer las plegarias de conclusión y de dedicación. Que por este mérito pueda alcanzar la omnisciencia y, habiendo superado todas las adversidades, pueda liberar a los seres del océano de la existencia agitado por las olas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. De acuerdo con la sabiduría del héroe Manjushri y del mismo modo que Samantabhadra, al practicar siguiendo los pasos de todos ellos, dedico completamente toda esta virtud. Que en todas mis vidas no me separe de gurús auténticos. Disfrute del esplendor del Dharma y, perfeccionando las cualidades de los niveles y los caminos, alcance pronto el estado de Vajradhara. Que sea capaz yo solo de conducir a todos los seres al estado de Buda. En especial desde ahora y hasta que llegue a la budeidad, que no me olvide ni en sueños de los dos aspectos de la preciosa bodhicitta y que crezcan más y más. Aunque se den circunstancias desfavorables, que sea capaz de tomarlas como ayudas para la bodhicitta. Namu, Guru y joyas, que el cuerpo, la palabra y la mente de este ser humano sean útiles a todos los seres, infinitos como el espacio. Que todas mis acciones hagan un bien inmenso a los seres. Que en mi continuo mental no surjan ni por un instante pensamientos contrarios al sagrado Dharma, y si surgieran, que no se cumplan. Pueda yo consumar todas las intenciones de todos los Budas de los tres tiempos. Que por la bendición de la obtención de los tres kayas de Buda, por la bendición de la inmutable verdad de la esencia del Dharma y por la bendición de la inquebrantable aspiración de la Sangha, mis plegarias se cumplan tal como las he expresado. Veo que están ustedes muy ocupados con el chat mientras yo estoy hablando. Entonces me pregunto si se enteran de lo que les digo. Espero que sí. Normalmente no veo el chat, pero hoy sí. Mira, aquí hay una pregunta. ¿Podríamos ayudar a nuestros animales de compañía para que limpien karma? Sí. Cuanto más cerca de los humanos estén, si somos buenos humanos, pueden ir viendo cómo nos comportamos nosotros. Y va muy bien mantras. Yo cuando medito, mi gata se sienta a mi lado a meditar. El otro día hicimos una puja con bombo y platillo y ella estuvo allí aguantándolo todo. Y yo le digo Mani Padme Hum muchas veces. Y luego le digo que tiene que renacer como ser humano. Hay muchas cosas para ayudarles a que renazcan como ser humano dentro de su karma. En fin, no sigo mirando porque me voy a encontrar con muchas preguntas. Ya me las pasarán para el martes que viene. Ahí les espero. Gracias por escuchar atentamente y mediten la vida y la muerte. Esto es lo esencial.